venir. Bueno, te empiezo preguntando justamente por el impacto de este proyecto, esta doble medida de quita de ganancias, de envío un proyecto al Congreso. Muchos de tu fuerza política habían dicho que, si, bueno, sin ir más lejos, el presidente del bloque, Cristian Ritondo, que si más enviaba el proyecto al Congreso, lo iban a aprobar. Ahora que se envió el proyecto al Congreso, parecieron recular y hacer hincapié en otras cuestiones como el déficit fiscal que implicaría. ¿Qué pasa? Si cuando llega al Congreso, ¿lo van a dar el visto bueno o no? Bueno, primero es curioso que lo presenta sobre el final del gobierno, es decir, llevan 4 años en el gobierno, Massa lleva 1 año como ministro de Economía y recién cuando perdió las elecciones, que salió tercero, y ahora en el último momento, antes de perder el gobierno, toma esta medida. Claramente tiene eso un ánimo electoralista. Es irresponsable fiscalmente, sí, porque pierde 0,3% del PBI, con eso profundiza el déficit fiscal. Pero también es curioso porque podría bajar el IVA, podría bajar la inflación, ciertamente, podría bajar otros impuestos que afectan a quienes menos tienen y elige un impuesto que paga solo el 10% de los asalariados que más cobran. Yo en mi provincia creo que fuera el gobernador y los ministros no hay nadie que cobre arriba de 700.000 pesos, pero sí hay gente que cobra 100, 150.000 pesos y no lo estamos ayudando en nada con esto. Desde Juntos por el Cambio sí hemos manifestado que estamos de acuerdo con actualizar el mínimo no imponible por inflación. Es decir, si alguien está cobrando más, no porque está ganando realmente más, sino solo por efecto de los precios, pero cae su poder adquisitivo, bueno, es justo que se le actualice. Y queremos también que se actualice no solo para los que están en relación de dependencia, sino también para los monotributistas, los autónomos, que también son trabajadores y también tienen que ser tratados en las mismas condiciones. Ahora, cuando finalmente hizo el anuncio Massa, después de este reclamo que hicimos, tiró una cifra estrafalaria que es básicamente dejar sin recursos al próximo gobierno con el segundo impuesto más importante que tiene la Argentina. Ahora, Alejandro, en ese mismo sentido, cuando primero esto partió o fue comentado por Sergio Massa en una entrevista. Luego de esa entrevista, varios integrantes de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, José Luis Esper. Esper dijo, hay que eliminarlo como tantos otros impuestos innecesarios. Ritondo dijo, mandalo que lo votamos. Bueno, lo manda. Digo, se entiende que hay una medida electoralista por parte de Massa en decir, lo hago en este momento. Pero también si uno mira estas reacciones y ahora decimos no lo votamos, pareciera que hay una medida electoralista de parte de Juntos por el Cambio que dice, no, ahora no. Bueno, no, porque si fuera por lo electoral, la conveniencia nuestra sería simplemente votar la baja de impuestos. Probablemente muchos de esos sean nuestros electores y de esa manera contentaríamos a que dejen de pagar el impuesto. Pero también tenemos que marcar que tenemos un Estado que tiene que ser responsable en cómo gestiona sus finanzas. Y la verdad es que el impuesto a la renta, ganancias, ingresos, como le llames, es el más progresivo que hay de todos los impuestos que puede tener un Estado. Si nosotros tenemos impuestos distorsivos como el impuesto al cheque o débitos y créditos, ingresos brutos de las provincias, el IVA que es regresivo porque le cobra más a los que menos tienen y más gastan y menos pueden ahorrar, nada de eso se está tocando y se toca justo el ingreso que mejora la distribución del ingreso en la Argentina, el impuesto que mejora la distribución del ingreso en la Argentina. Entonces, en eso no estamos de acuerdo. Nosotros creemos, y lo ha manifestado nuestra candidata, lo ha manifestado el eventual ministro de Economía que hemos postulado, de que hay que rediseñar el impuesto a los ingresos para que sea progresivo, que tenga escalas, porque hoy también pasa que vos o no pagás impuesto a las ganancias o cuando pagas ya pagas el 35% de tu ingreso, que es un montón. Fíjate, las economías avanzadas, esas a las que nos queremos parecer siempre, las de la OECD, y empiezan a pagar por encima del salario mínimo prácticamente. Pero empezás pagando poquito, 4, 5%, 9, 10, hasta que llegás a una escala de 35, 40%. Solo acá tenemos esta pretensión de que se pague desde los 15 salarios mínimos y apenas empecés a pagar, pague lo mismo un trabajador que un gerente de una empresa. Eso es sumamente desigual y elección o no elección realmente no es algo que podamos acompañar en esos términos. ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes? Porque, sin ir más lejos, fue la promesa de Mauricio Macri en 2015 y una de las grandes críticas del gobierno actual es que Macri en sus 4 años nunca lo llevó a cabo ni para 15 salarios mínimos ni tampoco para 4 o 5, digamos, ¿dónde debería haber estado el límite actualmente para que ustedes lo puedan tratar? Para nosotros, y te digo lo que vamos a hacer cuando seamos gobierno a partir del 10 de diciembre, es rediseñarlo como un impuesto a los ingresos, donde paguen, por supuesto, todos los que tienen renta, sea por el trabajo o por otras cosas, y obviamente no le vas a cobrar a quien está por debajo del nivel de pobreza, pero quien tiene ya un salario, que tiene cierta capacidad de ahorro, tiene que pagar poquito.
no pagar 35%. Tiene que generarse la cultura tributaria pagando 1, 5%, 10% en función del ingreso y que solo los más altos ingresos paguen la alícuota del 35%. Esa es la visión que tenemos. Pero además no estoy inventando nada, es lo que hacen todos los países a los que nos queremos parecer, que recaudan mucho más por el impuesto a las ganancias que lo que recaudan por IVA o impuestos al consumo. Diputado, también entre las medidas que están en discusión hoy por candidatos, seguramente, está Javier Milei con su propuesta de dolarizar. Sí. Todos recordamos que usted fue el primer diputado en plantearlo y también incluso de presentar un proyecto de dolarización. Ahora, pareciera haber un consenso de un montón de economistas que sacaron una carta el otro día, de muchos referentes económicos, incluso de Patricia Bullrich, que han dicho dolarizar no se puede en la Argentina. ¿Qué piensa usted respecto de la posibilidad de dolarizar o no? Bueno, yo obviamente que celebro que se discuta el tema, se ponga en la mesa como una de las herramientas y también que se discuta cómo terminar con la inflación. Me parece que entramos en un estadio en que hay que discutir cómo eventualmente se dolarizaría. Y ahí me preocupa porque yo tengo muchas diferencias con Milei y el plan que él está proponiendo. Yo cuando presenté aquel proyecto que hacía referencia, yo dije una dolarización tiene que ser acompañada de apertura comercial, de reforma del sistema bancario. Porque ¿qué pasa? Cuando vos dolarizás una economía, perdés al prestamista de última instancia. Porque ya no hay banco central que pueda emitir dinero cuando un banco está en problemas, no tiene liquidez. Entonces vos tenés que cambiar el sistema bancario. Porque si vos dejás el sistema bancario como está y la gente va a buscar los depósitos y no los encuentra, tenés una corrida sobre los depósitos y en definitiva tenés una crisis bancaria, que no estoy teorizando, es algo que Argentina vive más o menos cada 10 años. O sea, a mí me preocupa cuando Milei, que además de que dice 10 cosas distintas sobre la dolarización, porque si vos lees su libro El fin de la inflación, en 3 partes del libro dice 3 cosas distintas sobre cómo dolarizar. Bueno, ahora mismo él dice en los programas que tiene 5 planes distintos y uno de esos planes, que es el que dice que él ha adoptado, que es el de Ocampo, deja que haya bancos que sigan prestando dinero con un encaje fraccionario, es decir, el sistema bancario tradicional. Y eso puede hacer que termine estallando la dolarización en una corrida bancaria. Entonces, para mí es bueno que se discuta, pero hay que en la práctica ver cómo lo vamos a implementar y veo en el plan de Milei muchos riesgos. Ni que hablar que cuando habla de competencia de monedas, que es lo que él dice preferir, el peso no está en condiciones de competir con nada. Eso va a llevar obviamente una dolarización, pero por ahí una dolarización abrupta, como ha pasado en Venezuela, que un día